buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer La Nación reportaba 937 personas diagnosticadas con la enfermedad, con la COVID-19, y 5 fallecidos lamentablemente como consecuencia del nuevo coronavirus, cifras que siguen poniendo en tensión al sistema de salud cubano, pero de esto estaremos conversando en solo minutos porque ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted la información sobre la situación epidemiológica en el país. Me acompañará en este primer momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, bienvenida, y recibo con muchísimo placer, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días para usted. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que nos acompaña, a Maday, que nos acompaña ahora en la primera hora, y a todas las personas que siguen la información en diferentes lugares. Bueno, hoy comenzamos la información también con noticias desagradables por el fallecimiento de 3 personas con la COVID-19 en nuestro país. Una discreta disminución del número de casos confirmados, pero todavía con cifras muy altas, incluso como vamos a ver en algunas provincias. Damos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de un paciente de 76 años de edad del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana, aparentemente sin relación epidemiológica con un caso confirmado o un área de mucha transmisión, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, glaucoma, pero sobre todo la hipertensión y la cardiopatía isquémica, que comenzó el 9 de febrero con síntomas caracterizados por tos y falta de aire. Fue evaluado por su médico de familia, se ingresó en el hospital militar doctor Luis Díaz Soto y se le hace el PCR y resulta positivo. Después de su ingreso, después tuvo 4 días ingresado, 2 de ellos en terapia intensiva, presentó una falta de aire intensa, cianosis, sudoración, taquicardia y lamentablemente hizo un cuadro con una hipotensión marcada, taquicardia, hipoxemia refractaria al tratamiento y en un cuadro de bradicardia extrema, pues seguida de una parada cardiorrespiratoria, pues este paciente fallece sin poderlo recuperar de las maniobras de reanimación que se aplicaron para lograr que volviera a la vida. Lamentamos mucho realmente este fallecimiento, como todos, ¿no? El otro es un paciente de 72 años de edad del municipio Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, con el antecedente sí de ser contacto de un caso confirmado previamente, con enfermedades como la hipertensión arterial y la insuficiencia renal crónica, que también hemos visto que generalmente tienen una evolución con algunas complicaciones. Comenzó con síntomas caracterizados por tos seca y falta de aire. Se valoró en el servicio de hemodiálisis del Hospital Comandante Pinares, donde él se atendía, y se remitió al Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto también. Se hizo PCR y resultó positivo. Fue teniendo un grupo de complicaciones, fue necesario, pues como es natural, hacer el tratamiento de diálisis en el hospital, y llegó un momento que tuvo un broncoespasmo muy severo, que fue necesario hacer algunos ajustes en los tratamientos, pero lamentablemente un cuadro de fibrilación ventricular hace una parada cardiopulmonar que realmente no fue posible su recuperación. El otro paciente que fallece también con COVID en nuestro país, un hombre de 63 años de edad, pudiéramos decir que relativamente joven,
de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Habana del Este, con antecedentes de hipertensión arterial y una enfermedad que es crónica, pero que es un elemento muy desfavorable, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También contacto de un caso positivo diagnosticado anteriormente y que comenzó con síntomas caracterizados por falta de aire, tos productiva, expectoración y cefalea. Fue evaluado en su policlínico, se realiza test de antígenos, resulta positivo y se remite al hospital para su ingreso. Allí ya llegó con un cuadro bastante complicado, tuvo un deterioro hemodinámico con falta de aire que requirió altas concentraciones de oxígeno. Fue empeorando desde el punto de vista radiológico, gasométrico, y después de una inestabilidad marcada desde el punto de vista hemodinámico, hace una parada cardiorrespiratoria en asitoria, de la cual no fue posible recuperar a este paciente. Esto, reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades, y lamentamos mucho este fallecimiento. Aquí estuvimos analizando ayer en una reunión del Grupo Técnico Nacional, con la presencia del viceprimer ministro, el ministro, se evaluó el tema de la mortalidad, del número de fallecidos que estamos teniendo. Y el equipo de trabajo, que un epidemiólogo, estadísticos, matemáticos, hicieron una evaluación del comportamiento. Y yo hoy me voy a referir, con la posibilidad de algunas pantallas que ellos nos dieron, a un elemento que yo he estado mencionando. No es el caso de estos pacientes que lamentablemente fallecieron e informamos hoy, pero sí lo hemos visto y lo traemos con el ánimo de que rápidamente cualquier persona que siente un malestar, hay veces que uno mismo lo va tirando a poco valor y no acude al médico. Además del papel que tiene que jugar todavía más activo el pesquisaje, que entre nuestros equipos básicos de salud de los policlínicos, nuestros estudiantes de las carreras de ciencias médicas que están participando que es poder detectar los síntomas e ingresar al paciente, hacer el diagnóstico y poner el tratamiento desde los primeros momentos a las personas que tengan la enfermedad. Hay un gráfico que tal vez le puedan ayudar ahí, que es el tiempo de evolución en días. Ahí lo tienen, yo se lo voy a tratar de explicar porque está en letra chica, ¿no? Es el tiempo de evolución en días de los pacientes, cómo se ha venido comportando desde el 15 de noviembre. Acuérdense que cogemos esta fecha, que se asentó todavía más el incremento del número de casos. La primera barra son los pacientes que tienen una evolución leve, moderada, y lo que aparece inicialmente es el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas hasta que acude al médico, se hace el diagnóstico, y vemos que los pacientes que han tenido una evolución entre leves y moderados, pues el tiempo es de 4,9 días. Pudiéramos decir que es elevado, pero bueno, de todas formas, cuando veamos los otros, nos damos cuenta que es menor. Ya después, el tiempo de evolución es de 8,8 días, en los cuales ya se recuperan y demás. Los pacientes que tienen una evolución a graves y críticos, recuperados, se hizo, reitero, la evaluación de los fallecidos desde esta fecha. El tiempo entre... Estos son los que tienen una evolución a graves y a críticos que se recuperan, que no fallecen. Y el tiempo se incrementa de 4,9 a 5,4. Entre que yo comienzo con los síntomas, me detecta el médico, yo voy al médico y se hace el diagnóstico, 5,4 días.
Después entonces el tiempo de hospitalización de 2,6, después en la UCI 4,8 días y después ya hospitalizado hasta que se le da el alta recuperado de 4,2 días. Ustedes ven que al final se demoró un poco más en atenderse y la evolución pues fue un poquito más complicada. Y lamentablemente los fallecidos, el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la atención y diagnóstico por el sistema de salud de 6,5 días. Fíjense cómo pasan los leves de 4,9 a 6,5. O sea, estos primeros días, y yo insisto, ¿no? Porque estos primeros días son decisivos. El tratamiento que se impone desde el primer momento, fíjense, incluso en los casos sospechosos, que muchos ya da positivo el test de antígeno, pues ya se pone el tratamiento y rápidamente, de forma tal que eso es tiempo que se gana en la evolución. Después el tiempo de hospitalización es de 1,7 días y en terapia intensiva de 3,1 días. Y lamentablemente son los casos que han fallecido. Yo solamente, este es un factor, fíjense, este es un factor que es el tiempo, que después iremos evaluando los demás. Este es el tiempo entre que yo comienzo con mis síntomas y toco o me toca a mí el sistema de salud. Y como es natural, me identifica, me hace el diagnóstico, me pone el tratamiento rápidamente y siempre la evolución va a ser mucho menos tórpida que cuando me demoro este periodo de tiempo muy largo entre una cosa y otra. Ahora, te dirán, bueno, solo... No, hay otros factores que también influyen, que también los hemos mencionado. Uno es la edad, uno son las comorbilidades. Hay combinaciones aquí de enfermedades previas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, la obesidad es un factor de riesgo. Entonces, estos son otros factores con los cuales también nuestra población. Y el único interés, el objetivo de nuestro mensaje es que realmente, primero, si tenemos un síntoma, vayamos inmediatamente al médico que es el responsable de determinar lo que tengo o no tengo. Segundo, si soy de esos grupos de riesgo por estas características, me protejo y mi familia, mis amistades me protegen más. Finalmente, con esta introducción, en Cuba amanecen una cifra de 18.233 pacientes ingresados, cifra que sigue siendo elevada. Sospechosos 3.055, en vigilancia 10.070 y activos también una cifra elevada, 5.108, lo cual también va en correspondencia con el número de casos confirmados y el número de altas que se dan diariamente. Que en el día de ayer, ya lo voy anticipando, el balance fue negativo. Por lo tanto, tendremos más, esa es la razón de que el número de activos pues sea superior. Se procesaron 16.134 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y de ellas 824 resultaron positivas, que se corresponden con 824 personas que se ha diagnosticado la COVID-19 en el día de ayer. Todavía una cifra elevada de casos positivos diagnosticados. Con este comportamiento en el día de ayer, pues ya se acumulan 193.351 muestras procesadas y una cifra total de pacientes diagnosticados de 40.765, que eso representa una positividad del 1,86%. Ahí la positividad de las muestras, que es un indicador que se mide y que también este grupo de trabajo que hace varios análisis
epidemiológicos, clínicos y demás, nos propició una pantalla que nos van a ayudar ahí, donde vemos el porciento de positividad de las muestras que se procesan. Y nos damos claro, se los voy a explicar, y estamos claros de que en la medida que la transmisión es mayor, que el número de casos que se están confirmando es mayor, pues el porciento de positividad de las muestras que yo analizo, pues va subiendo. Y nosotros nos habíamos mantenido, eso es el comportamiento desde el mes de noviembre del año pasado, nos habíamos mantenido con porcientos de positividad de las pruebas realizadas por debajo de 5. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué valor? Bueno, es que 5 es como se pone ahí el umbral que la Organización Mundial de la Salud plantea como para ya hablar de una transmisión importante. Y ustedes ven ya como en los últimos días, en los últimos 15 días, hemos tenido un incremento de esa positividad que ha llegado en determinados momentos a quedar por encima de 5, como se ve ahí con la línea roja, que es la que marca el número, el porciento de positividad. De hecho, en el día de ayer la positividad fue de 5,11%, o sea, por encima de 5. Me disculpan, la positividad es la línea azul que está en la parte superior y que, como se ve, traspasó el umbral. Eso lo vamos a ir evaluando porque nos habla de la transmisión que hemos tenido con este incremento, este último incremento de casos que estamos asistiendo desde el mes de segunda quincena de noviembre, diciembre, enero y febrero. Se procesaron muestras de todos los territorios, ponemos el gráfico que además me reclamaron porque ayer no lo había puesto. Están todas las provincias ahí representadas y, como siempre, todas las provincias, el municipio especial Isla de la Juventud, de todos los territorios se procesan muestras. Unas con más, de acuerdo a la complejidad, y otros con menos. Y La Habana siempre en el primer lugar con 41,4% de todas las muestras procesadas. Le sigue Santiago 10,8%, Ciego de Ávila, Holguín, Villa Clara, Guantánamo, Matanzas, Pinar del Río, así que permite identificar, primero cumplir los protocolos y segundo identificar todos los posibles personas contagiadas que tenemos en nuestro territorio. El 95,5% de todos los pacientes diagnosticados ayer, fíjense cómo esto va subiendo, son contactos de casos confirmados. Y es la razón por la que se justifica el ingreso de los contactos, el aislamiento en un centro donde realmente se cumplan las medidas de restricción, porque un porciento muy elevado, pues de ahí es donde sale el mayor número de casos positivos. Eso fue en el día de ayer, el 95,5%, que se ha ido incrementando y que en el acumulado es 88,2%. 19 de los diagnosticados ayer, y nos estamos refiriendo a los casos importados, pues con fuente de infección en el extranjero. Y ya se acumulan 4.483, estamos hablando del 11% que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. En 18 de los diagnosticados ayer se trabaja para poder precisar su fuente de infección, que hasta anoche no se había podido identificar. Comportamiento entre autóctonos e importados, también en el gráfico se ve muy claro como hace ya más de 21 días y muy a tenor de las medidas que se están aplicando, las medidas de control sanitario internacional, pues el número de importados pues va disminuyendo o es cada vez menor. Lo que ya queda es una transmisión autóctona que en un inicio el porciento mayor estuvo relacionado
con importados y con contactos de casos importados. Todavía hay 1%, pero va disminuyendo el número de importados. Estamos hablando de 805 casos autóctonos y 19 importados. Del total de casos del día, 19 importados, 19 estuvieron vinculados con viajeros internacionales. Como dije, el acumulado es de un 30,4% desde el 1 de noviembre para la fecha. Es un 30,4%. Por provincias, nuevamente La Habana con una cifra muy elevada, 472. Santiago de Cuba le sigue en importancia, 129. Guantánamo 44, Mayabeque 30, Ciego de Ávila 29, Holguín 25, Camagüey 20, Villa Clara 15, el municipio especial Isla de la Juventud, una cifra elevada para este territorio, 14. Las Tunas y Granma con 11 pacientes confirmados en el día de ayer de cada una, Matanzas con 10, Pinar del Río con 9, Artemisa con 4 y el municipio especial Isla de la Juventud, Artemisa con 4 y Santi Espíritus con 1. Ya el municipio especial lo habíamos mencionado con un total de 14 casos confirmados ayer. Reitero, en algunos territorios cifras elevadas, como se ha venido comportando. Guantánamo, como vamos a ver, va al control, va mejorando. Mayabeque mantiene una cifra elevada, Ciego de Ávila, la isla también. Bien, de los 824 casos diagnosticados ayer, el 46,2% del sexo femenino, en el acumulado es el 48,8% y en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 51,2% de casos confirmados pues han sido del sexo masculino, discretamente superior. El 57,5% de los casos diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. En el acumulado es el 54,7%. Se ha ido incrementando el número de sintomáticos, ya que hubo momentos en meses anteriores que el 70% era asintomático, pero de todas formas es una cifra elevada, un porciento elevado, en correspondencia con la característica de esta enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años de edad, 106, y de estos 106 menores de 20, pues 93 en edades pediátricas, o sea, de 18 años y menos. En el día de ayer, 5 menores de 1 año diagnosticados con COVID-19. No nos cansamos de reiterar el riesgo que se corre con este comportamiento por edades. Ya se acumulan con estos 93 en edades pediátricas, 4.482 jóvenes, niños de 18 años y menos que han sido diagnosticados en Cuba con la COVID-19. Activos en el día de hoy 661. El 87% de todos recuperados. Ayer habíamos mencionado un grave de 1 mes de edad que tenía además algunos factores de riesgo asociados, que nos informaba esta mañana la doctora Lisset, que pasó al estado de cuidado. O sea, va teniendo una evolución favorable con un fuerte esfuerzo del personal que lo atiende. Y con los casos de hoy, también me hacía la observación y me decía que lo reforzara para ver el valor de esto, pues ya la cifra de lactantes diagnosticados en la pandemia sobrepasa la cifra de 200 lactantes y 1.500 jóvenes
de 15 a 18 años de edad. Creo que esa cifra, ese análisis traduce el riesgo que se corre y la responsabilidad que tenemos muchas personas, todas las personas, en proteger a estos grupos de población que en algunas ocasiones son totalmente vulnerables por la edad que tienen y otros todavía no tienen la responsabilidad que tenemos que lograr con ellos. De 20 a 39 años de edad, 272, de 40 a 59, 317, y de 60 y más, nuevamente elevado. 129 personas se diagnosticaron en el día de ayer. Los casos importados, 19, como ya habíamos dicho. De La Habana el mayor número, 9. De los municipios, 10 de octubre 2. Y de Centro Habana, Cerro, Guanabacoa, Habana del Este y Plaza de la Revolución, un paciente importado de cada uno. En la situación de Habana Vieja, pues son 2 importados. Ven que hasta los importados tienen una dispersión. El paciente importado de Matanzas es del municipio de Cárdenas, el de Ciego de Ávila del municipio Cabecera, igualmente el de Camagüey del municipio Camagüey, el de Holguín, 3 casos importados ayer, 1 de Báguano y 2 del municipio de Holguín. Y en el caso de Santiago de Cuba se diagnostican 4 casos importados de Palma Soriano 1 y del municipio Santiago 3. Por países, procedentes de España 4, de Panamá y Rusia 3 de cada uno, de Estados Unidos y Jamaica 2 de cada uno, y de Venezuela, Colombia, Brasil, Haití y Mozambique 1 de cada uno. Y se diagnosticaron ayer 4 pacientes con COVID extranjeros, personas extranjeras. Un belga que se encontraba en Cuba, es un caso autóctono, un mexicano también que se encontraba en Cuba, y 2 que son importados, un sueco procedente de España y un alemán procedente de España. Este es el comportamiento de los casos importados. Autóctonos, como yo dije, elevada cifra, 805, de Pinar del Río 9, un golondrino no hace verano, ¿no? Pero de todas formas es una cifra inferior. Yo digo eso, hago ese símil, porque tenemos que ver la evolución, la estabilidad, porque indiscutiblemente es una disminución del número de casos que ha estado teniendo la provincia de Pinar. Bueno, pues estos 9 de San Juan y Martínez 3, de Guanes y de Minas de Matahambre 2, y de San Luis y de los Palacios 1 de cada uno. En la situación de Artemisa, pues realmente también una reducción, 4 pacientes autóctonos, 2 de Huila de Melena, y de Artemisa y Mariel 1 de cada uno. La Habana, todavía con una dispersión en sus municipios y una cifra elevada, 463 casos autóctonos. La Lisa con una cifra muy elevada, 104 en el día de ayer. Centro Habana y Arroyo Naranjo también con 42 cada uno. 10 de octubre, Plaza de la Revolución con 34 cada uno. Guanabacoa con 28 casos autóctonos, San Miguel 26 y Playa también, Cerro 24, Cotorro y Marianao con 21 cada uno, Habana Vieja 20, Boyeros 19, Habana del Este 17 y Regla 5 casos autóctonos se diagnostican ayer. Como ven, una dispersión importante en el territorio. Mayabé, que es una provincia que ha ido incrementando el número de casos. Anoche explicado a su director todo el trabajo que se viene haciendo. Se confirmaron 30 pacientes autóctonos ayer. Del municipio de San José de las Lajas, 11, de Guines 8, de Quibicán 5, de Batabanó 3 y de Melena del Sur, Nueva Paz y Santa Cruz
1, Santa Cruz del Norte, 1 de cada uno. En Matanzas se diagnostican 9 pacientes autóctonos, 3 del municipio Limonar, de Matanzas, Pedro Betancur y Cárdenas, 2 de cada uno. Cienfuegos no diagnostica casos de COVID en el día de ayer. Villa Clara confirma 15 casos autóctonos. De Santa Clara 9, Encrucijada, Placeta 2 de cada uno. Y de Ranchuelo y Manicaragua 1 de cada uno. En la provincia de Santi Espíritu se confirma un caso autóctono del municipio Cabecera. En Morón 28, en Ciego de Ávila 28, 11 del municipio de Morón, Ciego de Ávila con 5, Venezuela con 5, Florencia y Majagua y 1 de enero con 2 cada uno, y Ciro Redondo con 1. Como ustedes ven, una cifra un poquito elevada para el comportamiento en ciego y además con dispersión en un número de municipios. Camagüey confirma 19 casos autóctonos, del municipio Camagüey 12, de Nuevitas 4, de Céspedes 3, los 11 casos que se diagnostican en Las Tunas, 10 del municipio Cabecera, 1 de Majibacoa, los 22 casos que se diagnostican en Holguín, 11 del municipio Holguín, 6 de Moa, 2 de Antilla y de Sagua de Tánamo, Báguano y Rafael Freire, 1 de cada uno. En Granma se diagnostican 11 casos autóctonos, 7 del municipio Bayamo y 4 del municipio Cauto Cristo. Santiago, una cifra elevada de casos autóctonos en el día de ayer. 125 casos autóctonos, 109 del municipio de Santiago, 6 del municipio de San Luis, de Palma Soriano y Contramaestre 4 de cada uno, y de Mella y Guamá 1 de cada uno. Como ven y se ha venido reiterando todos estos días, el municipio de Cabecera es el que tiene la mayor afectación. En Guantánamo se confirman 44 casos autóctonos, que es elevado, pero que en comparación con el comportamiento que había tenido en días anteriores, pues se ve una reducción. Municipio Cabecera, Guantánamo 26, El Salvador 4 y San Antonio del Sur 14 casos autóctonos. Y como habíamos dicho, el municipio especial Isla de la Juventud confirma en el día de ayer 14 casos autóctonos que también, como habíamos comentado, para este territorio, para el comportamiento que tuvo durante muchos meses, es una cifra elevada, que es lo que ha estado pasando en estos últimos días. De hecho, en este territorio se evalúa y se abre eventos, que cuando se abre eventos, bueno, pues lo que hace es que se aplican un grupo de medidas en un territorio determinado con mucho más rigor. En resumen, la tasa de incidencia de casos confirmados por provincias en nuestro país, 105,5 por 100.000 habitantes, discretamente inferior. Se mantiene el mismo orden. La provincia de La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, municipio especial Isla de la Juventud, Mayabeque y Pinar del Río con las tasas más elevadas en ese mismo orden. La Habana con 281,6, Guantánamo con 210,6, Santiago de Cuba con 166,2, el municipio especial Isla de la Juventud con 129,4, Mayabeque con 124,3 y Pinar del Río 89,3. Todos muy elevados, pero en comparación con el día anterior es pequeño el margen o el rango, pero una discreta disminución. Santi Espíritu, Granma, con una tasa de 18,5, que es superior a la del día de ayer. Santi Espíritu 13,4, similar a la del día de ayer. Y Las Tunas 13,3, pues son las provincias que tienen las tasas de incidencia de casos confirmados más bajas de nuestro país. Y la curva, ustedes la ven, una especie de meseta que quiere hacer que realmente lo que esperamos es que vaya disminuyendo.
Los municipios que aportan el 49,8% de todos los casos de Cuba, pues se mantiene el mayor número en la provincia de La Habana. Como dijimos ayer, en Guantánamo se incrementaron a 2 y Mayabeque y Santiago con 1 cada uno. Y en La Habana, los dos de más elevada tasa de Cuba, Habana Vieja 562,2, Centro Habana 539,1. Después le sigue Guantánamo, después Regla, después Madruga, después La Lisa, después Caimanera, que es el segundo de Guantánamo que se incorporó. También hablamos ahí del evento de transmisión comunitaria que se trabaja en este territorio. Después Cerro, Cotorro, el municipio de Santiago de Cuba, con una tasa de 281,3, y Plaza de la Revolución y 10 de octubre, entre los 8 municipios que en nuestro país aportan el 49,8% de todos los casos confirmados. Muy brevemente el mapa de La Habana, todavía muy elevada transmisión en todo el territorio, y en la curva, aunque se ve una pequeña estabilidad, pero todavía no se ve una reducción importante. Y lo que también hemos comentado en La Habana, con una dispersión en todos sus municipios. Guantánamo, ahí podemos ver la curva que ya hace 2 o 3 días viene bajando, todavía elevado el número de casos, todavía con 2 municipios que son de los que más aportan, que son Guantánamo, Caimanera y San Antonio del Sur, entre los que tienen una mayor afectación. Y siempre seguimos diciendo que el municipio de Yateras es el único en nuestro país que se ha mantenido sin informar casos. Y Santiago, que realmente tiene todavía una cifra elevada, no se ve una disminución de la curva, aunque parece ser una meseta, y con los municipios de Santiago de Cuba, con una tasa muy elevada, 287,9%. Es la más elevada de este territorio. Este es el comportamiento de Cuba, y a manera de resumen, podemos decir que de los 40.765 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad desde el mes de marzo del año 2020, se mantienen ingresados, se mantienen activos 5.108, que es el 12,5%. De estos 5.108, 5.038, que es el 98,6%, con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 3 personas con la COVID-19 en Cuba, y con esto pues ya suman 277 personas que han fallecido con esta enfermedad. Eso da una letalidad de 0,7%, que, como siempre también decimos, inferior a la del mundo, de 2,2%, inferior a la de las Américas, de 2,35%, alta para el programa y los propósitos de nuestro país, y lo digo con ese énfasis porque también la población todas las personas, las autoridades de este país, los trabajadores de la salud, y en el bregar este diario para buscar soluciones, pudiéramos decir, no, la tasa de letalidad es más baja. Sí, claro, es la más baja porque también el número de casos confirmados es muy elevado, que es el denominador para sacar esta tasa. Pero de todas formas es una cifra elevada de casos fallecidos, que no es el propósito acorde con el programa que está establecido en nuestro país, con el diagnóstico, el ingreso, los protocolos de tratamiento. Por eso siempre la comparamos, pero para nosotros tenemos que lograr un mejor control. El hecho de aparecer 2 casos, 3 casos, 4 casos, 5 casos,
durante varios días consecutivos, pues indiscutiblemente nos ocupa para lograr que eso se controle. Las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia, los 54 que han retornado a sus países después del diagnóstico, y ayer, como también dije al inicio, un número de altas que queda por debajo del número de casos ingresados, diagnosticados ayer. O sea, son 216 pacientes de alta, menos que los que se confirmaron ayer. Esto hace pues que el número de activos, el número de pacientes confirmados que tenemos ingresados en nuestros hospitales, pues es una cifra que se incrementa también, y lo cual se trabaja para que realmente ese indicador vaya bajando. Con estas 608 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 35.324 pacientes que se han recuperado de la enfermedad. Pudiéramos decir el 86,7%. Y nuevamente la cifra de pacientes confirmados que se atienden en nuestras terapias intensivas, que ayer creo que eran 68, bueno, pues nuevamente se incrementan a 70 pacientes con mucho riesgo, 27 en estado crítico y 43 en estado grave. Ahí también, aprovechando la presentación elaborada y el análisis elaborado por el equipo que me refería anteriormente, de científicos con la conducción del doctor Pedro Más, pues aprovechamos una pantalla que creo que por la claridad no se va a ver mucho, pero trataré de explicarle, donde se analiza la mortalidad por COVID-19 en un grupo de países seleccionados, y donde se ve muy mal, ¿no? Muy poco, muy clara. Es China y Singapur, que además hemos visto siempre en los reportajes cómo las medidas que ellos aplican tienen una efectividad importante. Pues China y Singapur, con una tasa de mortalidad por millón de habitantes, que es como lo analizan internacionalmente, de 3 y 5 respectivamente. Ustedes se dan cuenta que son mortalidades muy bajas, sobre todo teniendo en cuenta con los miles de millones de población que tienen estos países. Cuba, con una tasa de mortalidad por millón de habitantes, que ahí aparece 16, aunque ya con los fallecidos de hoy estamos hablando de 24, pues realmente insatisfecho, pero se mantiene entre los... Y de ahí ustedes ven cómo se va incrementando la tasa de mortalidad por millón de habitantes en todos los países. Las cifras muy elevadas en Argentina de 1.017 por millón, Suiza 1.029, así, México 1.113, que son las tasas de mortalidad más elevadas del mundo hasta el día de hoy. Esta es la situación, Gisela, del comportamiento. Finalmente el gráfico que ilustra toda la evolución de la pandemia desde el principio. Ya febrero estamos hablando en 15 días, es lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, en los primeros 16 días del mes, nos quedan 12, este mes es de 28 días. Febrero con 13.173 casos confirmados, una cifra elevada que, comparado con la más alta que hemos tenido en Cuba, que fue enero de 15.536, pues ustedes ven que la vamos a sobrepasar. Y como también hemos comentado, con una cifra de pacientes fallecidos elevada, 61, solamente la supera los 70 que tuvimos en enero. Ese es el comportamiento en Cuba. Te reitero, unas provincias disminuyen, otras todavía no se ve, pero indiscutiblemente una transmisión importante en prácticamente todos nuestros territorios, con sus características, unos lugares más, unos lugares menos. Las medidas de restricción son acorde con esto,
En provincia hay municipios, hay provincias que todavía no están en la etapa de transmisión autóctona limitada, pero sin embargo hay municipios que sí lo están y en ellos se adoptan un grupo de más medidas, pero reitero siempre, por muchas medidas que se adopten, si no cumplimos con la autorresponsabilidad, nos va a costar trabajo, porque lo vamos a lograr, pero nos va a costar trabajo reducir esto con el costo de vida, con el costo humano, con el costo de salud, con el costo económico en nuestro país que todos queremos tanto y que tenemos que pensar como Cuba. Ha sido hoy una amplia información, doctor, sobre los indicadores epidemiológicos que hoy están siendo, digamos, los principales en la estadística sobre la situación epidemiológica en el país. Le propongo la pausa habitual antes de conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Lo decíamos, ha sido hoy una información pormenorizada sobre la actual situación epidemiológica en el país. La Nación, al cierre del día de ayer, reporta 824 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente 3 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En esta jornada, las provincias con mayores cifras de contagio, La Habana, que sigue teniendo la más complicada situación epidemiológica en estos momentos, Santiago de Cuba y Guantánamo, con un evidente control epidemiológico en los últimos días. Ponemos así punto final a este primer momento que llevó a usted el análisis del comportamiento de la enfermedad en Cuba y pasamos de inmediato a la situación internacional tras la pausa. Con las responsabilidades compartidas. Con respeto y apoyo a todas las personas, atendiendo sus necesidades físicas y emocionales. Con el debido cuidado y autocuidado de la salud. Y con el bienestar de tu familia. Le ganas siempre. Y de inmediato pasamos al análisis de la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en el mundo. Me acompaña en este segundo momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Yailin Rodríguez. Bienvenida. Y doctor, la situación en el mundo bien compleja en estos momentos también. Bien compleja. Ayer medio que cogimos un aire, ¿no? Porque habíamos, creo que eran 200.000 o algo así, lo confirmado, pero ya nuevamente hoy se confirman en el mundo más de 403.000 casos con COVID-19, 403.515. Esto hace que se acumulen ya un total de 109.908.344 casos activos, casos confirmados, activos, una cifra elevada, 22.833.949, y fallecen ayer también una cifra elevada de personas, 11.110 con la COVID-19, lo cual hace que ya el acumulado sea de 2.424.988 fallecidos, letalidad de 2,20. Las Américas, epicentro de la pandemia, 44,97% de todos los reportados por el mundo, con 49.428.098 confirmados. Fallecen 3.639 personas ayer y ya se acumulan 1.163.377 fallecidos, lo cual da una letalidad de 2,35%. Ahí, si quiere, vamos a la pantalla final, donde yo resumí las tasas para poder hacer las comparaciones. Es la última, Lilian, ahí que tenemos con los indicadores de la COVID. Correcto. Esto, en ese orden que está ahí, son los países con mayor afectación de la COVID-19 en el mundo. Es el orden que tiene. Estados Unidos a la cabeza, las cifras de los millones de casos confirmados, los miles de fallecidos, ahí están. Yo nada más que me voy a referir a las tasas, que quita el efecto de la población. 85.427 fallecidos por cada millón de habitantes.
confirmados, y 1.505 fallecidos por cada millón de habitantes. En cuanto al número de casos, Estados Unidos es el que tiene la tasa superior, más elevada. La India tiene un número de casos de 7.877. Pudiéramos decir que de este grupo es la segunda, no es de las más elevadas, con 112 fallecidos por millón de habitantes. Realmente la letalidad no es elevada. Brasil, elevada cifra de casos por millón, 46.471, y elevada cifra de fallecidos, 1.129. Rusia, con 20.083 casos por millón, no es tampoco de los más elevados, y fallecidos 555 por millón de habitantes. Gran Bretaña con 159.586 por millón de habitantes, pero con la tasa más alta de fallecidos, increíblemente un país de primer mundo y desarrollado, 1.735. Le sigue Francia con 1.267 fallecidos por millón y 53.379 casos confirmados. España, que ahí están los datos, y Cuba, que también me preguntaban ayer entre las inquietudes de la población, ¿y qué lugar ocupa Cuba? Bueno, el lugar que ocupa es el 103 en esta relación que se publica diariamente, cada 8 horas la van actualizando. Cuba con una tasa de casos por millón de 3.528, con los datos hasta el día de ayer, y con una cifra de fallecidos de 274, pero que da una tasa de letalidad de fallecidos por millón de habitantes de 24, que cuando uno lo ve ahí dice, es baja, sí, pero para nosotros, vuelvo a reiterarlo, tenemos que seguir bajando. Y el mundo está ahí, 311,5 fallecidos por millón de habitantes y 14.115 casos por millón de habitantes. Y es que ha vuelto de nuevo a subir la estadística, doctor. Ha subido, son cifras elevadas, y lo peor de todo es que no acaba de verse un efecto estable. Puede que un día uno vea que hay una reducción de algunos de estos indicadores, que juega con muchas cosas. La OMS había incluso asegurado que hace algunos días había una ligera disminución. Hoy de nuevo vemos un ligero pico. Por eso no hay una estabilidad en esto, a pesar de las vacunas, y no es que yo sea escéptico con las vacunas, que eso hay que darle un tiempo para que realmente se logre lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Bueno, le agradecemos hoy su presencia en el estudio. Sigue siendo tensa la situación epidemiológica en el país, hoy con 824 pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente 3 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Le agradecemos, por supuesto, doctor, y mañana lo esperamos para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. A esta hora siempre dejarle saber nuestro mensaje de prevención, el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección de manos y superficies. Lo esperamos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Recuerde, la salud siempre estará primero. Muy buenos días.